la bienvenida a todos los alumnos que vinieron a participar y a los expositores que vamos a estar presentando a lo largo del panel. Muchas gracias a todos por su presencia acá. Vamos a estar presentando hoy el libro de Pensadores del siglo XIX y XX para el humanismo del siglo XXI. Esto está organizado principalmente por Cultura Democrática y con el apoyo de la Red por la Verdad y la Libertad. Y este encuentro también busca abrir un espacio de reflexión sobre el aporte de grandes pensadores de nuestra tradición cultural, ¿no? Del pasado, para traerlo hacia el presente, para rescatar eso que grandes pensadores y líderes han realizado para inspirarnos y sostener en el siglo XXI el humanismo. Con esto doy comienzo al primer panel. Vamos a estar teniendo la participación de Micaela Hierro-Doy, presidente de Cultura Democrática, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, con máster en Gestión de Proyectos y en Ciencias Políticas, consultora de planificación, gestión y desarrolladora de proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil. Marcelo Recico, director del Instituto Yoga de Estudios Empresariales de la Universidad Católica Argentina, que nos recibe hoy. Es también doctor en Economía, máster en Economía y Ciencias Políticas y diplomado en ESM en la Universidad Miguel de Cervantes. Perfecto. Y Julio Borges, que se está conectando por Zoom. Veo que todavía no se conectó. Sí, está ahí. Julio Castillo. Julio Castillo. Que está ahora conectándose, está desde España, así que puede ser que tenga algunos problemas de conexión, pero quien también es un autor del libro y es fundador del partido político venezolano Primero Justicia, es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, es máster en Filosofía Política y Social de Boston College y en Políticas Públicas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Ya les doy de vuelta, repito, gracias por venir y le dejo la palabra a Micaela para seguir. Bueno, muy buenos días a todos. Quería agradecer en primer lugar a la UCA y su representación a Marcelo Recico, que del Instituto Yo nos recibe una vez más en esta casa de estudios. Y bueno, tenemos dentro del libro, digamos, que han participado escribiendo y contribuyendo con gran valor varios profesores de la UCA, como es Celia Veloso, María Laura Picón, que es la compiladora. Así que la UCA ha aportado bastante valor en este libro. Obviamente gracias a Kik por apoyar y acordar que en el marco de la Quinta Academia Regional de Liderazgo e Innovación Democrática organicemos este evento con su apoyo, así que muchísimas gracias, Cayetana. Quería agradecer a todo el equipo de Cultura Democrática que en estos últimos 5 días ha estado con una agenda súper intensa a hacer posible que este encuentro haya sido fructífero, especialmente a Lara y Carla Bellido, el editor del libro, que a contrarreloj han hecho que podamos contar con el libro impreso en el día de hoy, llegando a tiempo para comentárselos a ustedes. Y obviamente a todos los amigos y fundaciones miembros de la Red por la Verdad y la Libertad que fundamos, y cual después Lara va a contarnos un poco más sobre el trabajo que realizan. El objetivo de Cultura Democrática de impulsar la presente publicación es abordar el pensamiento, obra y el impacto de distintos autores académicos, pero especialmente también actores políticos del siglo XIX y XX, que nos ayudan a rescatar esos valores del humanismo, de la cultura judeocristiana para la acción política del siglo XXI, para la acción política sin ideas y sin convicciones y sin los fundamentos teóricos
son cáscaras que se vienen abajo rápidamente, entonces para realmente sembrar y que en el campo político y que realmente dé frutos, nuestra esperanza es que este libro pueda contribuir a todo ello. Entonces, las nuevas generaciones, hacemos formación política desde cultura democrática y vemos que carecen por ahí de conocimiento de autores tan importantes como Jacques Maritain, que realmente iluminan desde el humanismo cristiano, pero Lord Acton, y tantos otros, que aquí hay 15 autores compilados, y tanto María Laura como Francisco se van a detener a hablar de cada uno de ellos. Voy sí, yo detenerme a hablar del político del cual escribí, que es Osvaldo Payá, realmente un mártir de la causa cubana, a quien tuve el honor de conocer allá por el 2010. Él leía muchos, a Mounier, a Maritain, se inspiraba en esas ideas. De hecho, él admiraba a Chesterton, que creo que el próximo libro que nos quedaban, Chesterton, Mounier, deberían estar en la segunda edición del libro del pensador del siglo XIX y siglo XX. Y es alguien que en su accionar político, en la lucha por la libertad y por la democracia en Cuba, se inspiraba en esos autores para defender la dignidad humana, para defender la libertad, para promover el diálogo. Osvaldo Payá es alguien que especialmente promovió el diálogo con otros actores de la sociedad civil y tenía ese compromiso con una perspectiva ética y cristiana que logró que inspirara a tantos. De hecho, cuando fue asesinado por el régimen cubano el 22 de julio del 2012, yo estaba trabajando, justo había terminado un curso en Georgetown, donde el proyecto era armar una red de jóvenes por la democracia en Cuba. Y yo siempre digo que la impronta que le dimos a esa red también se inspiró en Osvaldo Payá, porque él decía que había que denunciar dictadura tanto de izquierda como de derecha, que los derechos humanos no tienen ideología, y es algo que nosotros vivimos repitiendo desde ese proyecto, y Osvaldo tenía mucho que ver con eso. Así que nada, simplemente no me voy a robar más tiempo, pero rescatar esa figura de Osvaldo Payá como un actor político inspirado en pensadores y que en esos pensadores humanistas cristianos que vinieron antes de él y que realmente ayudaron a esa perseverancia, a esa tenacidad que lo caracterizó. Así que, dicho esto, cedo Gracias, Mica. Le cedemos el espacio a Marcelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, la convocatoria, y para nosotros es un placer y un honor poder poder generar el espacio como anfitriones aquí en la UCA de la presentación del libro, ¿no?, con el cual tenemos tanta afinidad. Como saben, un poco represento al Instituto Enrique Yo de Estudios Empresariales, que está en el Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, aquí en la UCA, donde lo estoy dirigiendo en este momento. Y bueno, decirles brevemente Enrique Yo, ¿no? Enrique Yo fue un empresario católico argentino que nació en 1921 y murió en 1962. Fue un empresario muy importante en Argentina, de gran convicción. Fue primer tesorero y fundador de la Universidad Católica Argentina, y también fundador de ACDE, ¿no?, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de Argentina, que forma parte de una red internacional, ¿no?, de UNIAPAC, de empresarios cristianos alrededor del mundo. Y así que bueno, tenemos esa misión, digamos, en el siglo XXI de tratar de representar esos valores, ¿no?
Aparte, Enrique es ya por la Iglesia Católica, ha sido reconocido como siervo de Dios, está muy avanzada su causa de beatificación, ¿no? Así que estamos esperando un poco eso, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, Micaela, ya me habías invitado a escribir un capítulo sobre Enrique, que bueno, tenemos que prometer para la segunda edición del libro, así que quería decir esas notas. Y bueno, me parece que dentro de la discusión cultural, institucional y política actual, el tema económico es muy relevante, ¿no? Entonces, me parece que aparte de la cuestión política, la cuestión del debate público, el tema de la economía y de la empresa es un lugar muy importante, ¿no? Como sabés, y hemos hecho varios eventos, digamos, está el tema de la economía social de mercado que se desarrolló en Alemania, acá lo veo a Erhard y a Konrad Adenauer, así que bueno, en total coincidencia con ese pensamiento, como decía al principio, estamos muy contentos de poder dar el espacio como anfitriones para la presentación del libro. Gracias. Y veo que ahí se conectó Julio en el Zoom, no sé si estás ahí, Julio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Micaela, a Cultura Democrática y a la universidad por esta invitación. Gracias por ser parte, digamos, de este proyecto. Soy integrante de una organización venezolana que se llama Forma. Allí con ustedes está Juan Miguel Mateo, que ha sido el fundador de este movimiento, que como lo dice su nombre, se ha encargado de formar durante más de 20 años a jóvenes a nivel de educación básica y universitaria, de la sociedad civil, de partidos políticos, y ha sido una organización muy exitosa. Debido a la situación venezolana, estamos haciendo también actividades fuera del país y junto con Micaela hemos promovido la creación de una red de diferentes organizaciones de diferentes países que se llama la Red por la Verdad y la Libertad. Y estamos muy contentos del trabajo que estamos desarrollando con todas las dificultades, pero creciendo desde México hasta, por supuesto, el Caribe, Argentina y Chile. Y lo que nos mueve en la Red por la Verdad y la Libertad, que son organizaciones muy diversas, es precisamente el cemento del humanismo. El humanismo que en definitiva se trata del humanismo cristiano. Ustedes saben que a lo largo de la historia la palabra humanismo ha tenido diferentes apellidos, pero realmente el único humanismo que se abre a la trascendencia del hombre es el humanismo cristiano. Sartre decía que el existencialismo es un humanismo. Marx hablaba del comunismo y el marxismo como humanismo también. El mismo Renacimiento y la modernidad hablaban del humanismo, pero centrado en la razón y el hombre como epicentro del universo. De manera que el único humanismo que entiende verdaderamente la verdad del hombre y la apertura del hombre a la trascendencia es el humanismo cristiano. Los demás son humanismos que se cierran en el hombre. Hay una frase de Maritain fabulosa que dice: el humanismo que se vuelve solamente hacia el hombre mismo o hacia el ser humano se termina convirtiendo en un humanismo inhumano. Y eso es lo que hemos vivido cuando se malentiende la noción de humanismo desligada de la noción de dignidad humana, de trascendencia y de apertura desde el punto de vista personalista. Yo colaboré con el libro con un capítulo relacionado con un escritor a quien admiro profundamente, que es C.S. Lewis. Muchos de ustedes quizás lo conocerán por las películas de Narnia y por los libros de cuentos de Narnia. Es un escritor que no es para niños solamente como Tolkien, sino que escribe a través de la literatura fantástica cuentos que son para todas las edades. Pero particularmente me parece que la vigencia de C.S. Lewis es importante por el siguiente elemento. Lewis tuvo una vida de ateísmo profundo, en la cual en su juventud era abiertamente materialista, como él lo decía, muy cercano al pensamiento de Freud, pero después tuvo todo un proceso de búsqueda y de conversión al cristianismo muy interesante, muy importante. Pero particularmente me ha interesado mucho un libro de Lewis
que son unas conferencias que dio en el año 1943 en Inglaterra, conforman el libro La abolición del hombre. Quisiera hablar particularmente de este libro porque me parece que es el más vigente de la literatura de Lewis en el momento actual. Allí Lewis habla del efecto que está haciendo en la vida el exceso, la sobredosis de subjetividad, y cómo la subjetividad, es decir, la incapacidad de reconocer una verdad fuera de la mente y la cabeza de cada ser humano, lleva a que tengamos la tentación de crear cada uno de nosotros nuestros propios valores, nuestra propia medida y, por qué no decirlo, una especie de humanismo cerrado donde cada quien es el centro y el epicentro del universo. Lewis, que escribió esto en plena guerra mundial, no hacía referencia exclusivamente a lo que se vivía con el comunismo en la Unión Soviética o el nazismo en Alemania, sino que en la abolición del hombre decía que el peligro mayor estaba en la democracia, cosa que ha sido para mí extraordinariamente iluminadora. El veneno del subjetivismo es más peligroso en la democracia que en el totalitarismo, porque al final un mal entendimiento de una verdad separada, divorciada de la verdad humana, es el camino más rápido para la ley del más fuerte. Y Lewis hablaba de que en nuestra época, en el mundo del siglo XX, en el año 43, el surgimiento del megaestado y de la megatecnología podía crear una sociedad de controlados y de controladores, que a mí me parece un calco, exacto a lo que vimos ahora. Personajes que tienen megaindustrias que pueden mediatizar y controlar la comunicación, las relaciones, que son dueños de imperios comunicacionales enormes a través de las redes y que tienen una capacidad de perfilar la conciencia de los seres humanos. Lewis en el año 43 los veía como el gran peligro que, como lo dice el título de su conferencia, podía abolir al hombre, podía de alguna manera desmantelar el humanismo y la dignidad humana. Esos controladores, Lewis también los unía a otros personajes que se llamaban los innovadores, que son aquellos que tienen la tentación de crear nuevos códigos morales. Como decía Lewis, es la tentación de aquella persona que cree que puede crear un nuevo color primario. Todo esto al final, cuando nosotros pensamos que la democracia simplemente se limita o se debe valorar por lo relativo que sea, por lo plural que sea, por lo tolerante que sea, nos lleva a entender que la democracia se puede estar más bien desfigurando porque el subjetivismo radical lleva precisamente a que la democracia se convierta simplemente en un juego de mayorías y minorías sin ningún tipo de apego a la verdad o a los valores prepolíticos o a la propia dignidad humana. De manera que eso es un poco lo que yo quise transmitir en este capítulo de Lewis. Les invito a todos que puedan leer este pequeño libro que se llama La abolición del hombre. Son 3 conferencias que él dio en febrero del año 43 en una prestigiosa universidad, en la Universidad de Durham, y que de alguna manera pasaron a ser un libro de los más importantes y de los más referenciales en el siglo XX. Creo que hoy por hoy más vigente que nunca, porque las amenazas que ve Lewis sobre el problema tecnológico, el megaestado, el relativismo y el subjetivismo están hoy por hoy completamente amenazantes a la realidad que vivimos, no solamente en nuestra región, sino en el mundo entero. ¿Cómo salir de esa trampa? Bueno, yo creo, y es un poco lo que quisiera dejar como mensaje, es que tenemos que salir, como lo estamos haciendo hoy, a la plaza pública, a debatir, a defender nuestros principios humanistas cristianos sin ningún complejo, saber defender lo que es verdad en la esencia humana, saber defender los valores prepolíticos, que son lo único que puede contener la ley del más fuerte, y de alguna manera saber que más allá de nosotros mismos, en todas partes del mundo, sobre todo a nivel de los jóvenes, hay una enorme, enorme ansiedad por conocer, por vivir, por formarse. Y por eso lo que hemos estado haciendo humildemente a través de Forma, a través de la Red por la Verdad y la Libertad, y a través de Cultura Democrática y otras tantas organizaciones, y la propia Universidad Católica en Buenos Aires, es el llamado que nos toca en este momento. Como decía Ratzinger,
digamos, copiándose un poco de Toynbee, ser minorías creativas, son las que van contracorriente, preservando lo que no cambia, lo que no pasa de moda, lo que es verdad en los seres humanos. Muchísimas gracias y eso es un poco lo que yo quisiera comentarles de mi capítulo sobre C.S. Lewis y la abolición del hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Buenísimo lo que decís. Creo que también me quedo con muchas de tus ideas y también dar un poco de contexto. Hay muchos alumnos acá, hay jóvenes que creo que no aparecen ahí en la pantalla, pero para que sepas, hay varios jóvenes acá. Estuvimos este fin de semana con la Academia de Liderazgo e Innovación de Cultura Democrática. Muchos participantes de esa academia están acá. Y creo que lo que más se trabajó, que también es lo que estamos comentando acá y lo que reiteran los autores de este libro, es el hecho de que la democracia sin valores, y es lo que estás diciendo, es un caldo de cultivo para pasar por encima de la dignidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia es donde nosotros podemos tener una vida digna. Y algo que también les comento, hay otro libro que publicamos hace 3 meses, creo que en la entrada pueden verlo, está impreso, que es un libro compuesto por ensayos de jóvenes de Latinoamérica hablando sobre el estado de sus democracias, el estado de sus sociedades. Creo que en Argentina justamente estamos muy acostumbrados a que nuestra democracia funcione y muchas veces no le damos el valor suficiente que tiene la democracia siendo un ámbito donde podemos desarrollarnos dignamente. Y justamente es lo que sostiene nuestra libertad. Y me pareció muy importante recalcar esto que dijo Julio, que si no tiene valores la democracia, pasa a ser a ver quién es el más fuerte, y eso es justamente lo opuesto a lo que quiere la democracia, ¿no? Una vida digna y libre. Les agradezco mucho sus exposiciones. Voy a dejar un espacio ahora para quienes quieran participar con comentarios o preguntas del público y los participantes. ¿Sí? ¿No? Bueno. Los dejaron callados. Así que, bueno, con esto dicho, vamos a pasar al siguiente panel. Me gustaría presentar a los siguientes participantes, pero antes de eso voy a contarles un poco sobre la Red por la Verdad y la Libertad. Es una plataforma de reflexión y actuación ciudadana creada por organizaciones no gubernamentales, por intelectuales, por académicos, por personas de la sociedad civil, que lo que busca es aspirar a orientar el debate público de los países latinoamericanos. Dirigido conforme al sentido común y, como dije, a la defensa de la dignidad humana, que es tan importante, ¿no? Entre sus 9 pilares están la dignidad humana en el centro, la primacía de los derechos humanos, la libertad de conciencia y libertad religiosa, la defensa de la vida, la promoción de la familia, la renovación de la cultura, el fortalecimiento de la sociedad civil y una economía humana y solidaria. ¿Qué es lo que busca básicamente esta red? Iluminar un faro, o sea, prender un faro en el medio de la niebla para quienes se encuentran solos o perdidos en sociedades que te individualizan, que erosionan esa inocencia, esa confianza, que estamos continuamente en incertidumbre, no sabemos a dónde ver. Tener una posición firme es medio raro, ¿no? Y esta red lo que busca es ser una plataforma donde apoyarse. Esta unión de organizaciones de Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, en México, en múltiples países que ahora se me van de la cabeza, pero es una plataforma donde sostenernos. Por eso los voy a invitar también a que después continúen su participación, se inspiren en esta participación de tantas personas que trabajan en levantar ese faro. Y con esto dicho, presento a los siguientes panelistas, quienes también han participado en la redacción del libro. Tenemos a la doctora María Laura Picón, profesora de esta casa que nos recibe hoy y miembro del Comité Académico de Cultura Democrática, especialista en filosofía, humanismo cristiano, doctora en filosofía,
y autora de más de 100 artículos en revistas internacionales, de libros, especializada en filosofía política y estética mediterránea. ¿Lo dije bien? Perfecto. También integra el Instituto Internacional de Jacques Maritain. También está entre nosotros el doctor Wilhelm Hofmeister, ¿está? Gracias. Fellow de la Universidad de Düsseldorf, ojalá lo haya dicho bien, Düsseldorf. Hago lo que puedo, chicos, alemán todavía no sé. Es politólogo, es alemán, por eso el nombre que me complicó un poquito. Se desempeñó durante 30 años como director de la Konrad Adenauer, es autor de numerosos libros, y entre ellos Political Parties and the Crisis of Democracy, y es miembro de honor del Comité Académico de Cultura Democrática. Y también está presente entre nosotros el licenciado Francisco del Campo, no llevo a verlo, pero está por ahí está, Francisco del Campo, licenciado en Filosofía y coach ontológico profesional certificado, con amplia experiencia en capacitación, formación de líderes y desarrollo de proyectos sociales y organizacionales. Actualmente es profesor y tutor de la Universidad Austral y dicta programas de posgrado en la Universidad de Torcuata y Tela. Y también fue mi profesor. Con esto le doy paso a María Laura, si quieres comenzar. ¿Cómo no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias en primer lugar por convocarme y por haber trabajado junto a Micaela en la compilación, digamos, de este libro, que no fue fácil y que hoy, después de algunos escollos que nos vinieron muy bien, porque en realidad la idea era que quizás este libro estuviera antes presentado, pero eso también permitió poder ajustar y sumar incluso algunos otros autores que por razones de tiempo en otras circunstancias no hubieran podido participar. Creo que bueno, nada, en la Providencia todo está contemplado, así que está muy bueno que podamos estar acá presentando este libro. La idea de compilar este libro creo que parte de una convicción que tenemos, creo que todos, y que es que el pensamiento del ser humano es el que ilumina, ¿no?, nuestro camino y sobre todo nuestro camino hacia el futuro, ¿no? Entonces pensar en cuáles fueron estos pensadores del siglo XIX y del siglo XX como esa luz, ¿no?, que nos proyecta hacia el futuro y que nos puede dar respuesta a múltiples cuestiones, ¿no?, de nuestra actualidad, digamos, de un primer cuarto de siglo en el que hay transformaciones que de alguna manera tecnológicas, científicas, culturales, que nos conmocionan de alguna manera a todos. Nos parecía que podía ser una buena invitación, digamos, a reflexionar de la mano de estos grandes un poco nuestro tiempo, ¿no? Creo que fue sumamente atinado en el trabajo junto con Micaela poder armar dos secciones dentro de este libro, ideas que inspiran acciones y la otra sección, acciones inspiradas por las ideas, ¿no? En realidad la idea, ¿no?, era poder recurrir un poco como comentaba Julio hace un rato, ¿no?, a estas mentes brillantes del siglo XIX y XX para que funcionen como guías, ¿no?, de los grandes temas que siempre tenemos que tener presentes, ¿no?, en nuestro hacer político como individuos políticos, ¿no? Así que, bueno, la tarea de buscar, ¿no?, también quiénes iban a escribir sobre estas personas ha sido una tarea bastante ardua, porque no alcanzaba solamente con encontrarnos con personas idóneas y que conocedoras profundamente del tema o del autor del cual iban a escribir, sino que también compartieran estos valores, ¿no?, los valores del humanismo cristiano, los valores democráticos, para que cada uno desde su lugar y desde su propia escritura, digamos, su propio estilo y su propia expertise, pudiéramos lograr un libro homogéneo, ¿no?, cosa que no era demasiado sencilla. Así que
en principio para mí particularmente fue un gusto conocer a muchos de los autores desde su escritura, que nos acercaran de una manera, no quiero con esto decir simple, digo sencilla, ¿no? Conocimientos tan profundos como son a veces pensamientos de autores que tienen una envergadura realmente importante y también que no caer en los lugares comunes en los cuales se repiten algunos eslogan de los autores. Me viene a la mente el caso de Ortega y Gasset, que fue escrito por Celia Veloso. Uno piensa en Ortega y Gasset y piensa yo soy yo y mis circunstancias, y eso sirve como para todo, ¿no? Una frase sumamente manipulada, y cómo poder lograr presentar, ¿no?, la profundidad de este autor en una cantidad de páginas acotadas, ¿no?, sin tener demasiado tiempo a veces, ¿no?, y con cierta facilidad, para que el lector no solamente conozca al autor y pueda entender qué tema nos está iluminando del siglo XXI, sino también para que nos deje ese sabor de quiero investigar o quiero conocer más o quiero seguir leyendo, porque un poco también la idea de este libro es esa, ¿no? Ser una invitación a la reflexión, pero también una invitación a que me quede el sabor a poco y poder seguir investigando y buscando más, ¿no? Me parece que hay una variedad de pensadores muy rica. Creo que haría falta 1 o 2 volúmenes más como para poder integrar otros autores también muy ricos. Son muy variados, algunos vienen de la tradición política, otros vienen quizá más o de la filosofía o de la teología inclusive, y creo que eso también nos da un marco como para poder dimensionar que el humanismo judío-cristiano no es un humanismo cerrado o un humanismo que solamente se puede entender en el ámbito filosófico o en el ámbito teológico, sino que tiene otras dimensiones, todas las dimensiones de la vida humana, y a la vez no me gustaría olvidar tampoco que lo rico de este libro es que hay autores que vienen de distintas extracciones, de distintos puntos del globo, ¿no? Tenemos algunos que han escrito en España, otros que han escrito desde Venezuela, de Colombia, de la Argentina, de Alemania, ¿no? Y creo que eso también hace a una riqueza de miradas que es, digamos, para mí muy valiosa. Así que yo no tengo más que, no les quiero contar más porque la idea es que lean el libro y que se interesen y por sobre todas las cosas, digamos, que conozcan distintas miradas sobre esta misma cuestión, como mencionaba Julio, como mencionaba también Marcelo. Así que, bueno, nada más que agradecerles el trabajo y la paciencia a todos los autores que nos tuvieron con las correcciones. En mi caso particular yo soy bastante intensa con el tema de cómo tiene que estar el citado y sé que para algunos ha sido difícil y bueno, pero hemos, creo, hecho una labor aceptable. Muchas gracias. Pasamos a Wilhelm. ¿Podrías continuar? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran placer estar aquí en la presentación de este libro y sobre todo quiero agradecer a Cultura Democrática por la invitación de participar en este proyecto desde una perspectiva alemana, y ya al inicio del libro estoy tratando de explicar que en Alemania el término humanismo cristiano prácticamente no es conocido y no es utilizado, y estoy tratando de explicar un poco nuestra manera o una tradición en mi país de acercarse a la doctrina social de la Iglesia. Nosotros hablamos mucho de la doctrina social de la Iglesia, Konrad Adenauer y menos Ludwig Erhard, pero Konrad Adenauer era un hombre político, no era un filósofo, no era un académico,
no era un escritor, un autor, como los otros que son presentados en el libro, libros o ensayos filosóficos o sobre la doctrina social, sino un hombre marcado por su experiencia política ya de largos años, antes de la guerra, como alcalde de Colonia, como político, actor político en el Partido Católico, que se llama Centro. Y después de la guerra, cuando existía esa situación de un país destruido, él tenía la posibilidad de participar en una posición destacada en la recuperación del país y en la fundación de un nuevo partido, que ya no debía ser católico, sino un partido que debía atraer personas de diferentes sectores, digamos, cristianos, pero también algunos otros. Por eso el nombre Unión del nuevo partido, no partido, porque la idea era una unión, primeramente una unión de los católicos con los protestantes, ¿no? Que antes de la guerra eran bastante divididos en el contexto alemán. Yo no quiero referir mucho a la historia alemana, pero durante el régimen prusiano de Bismarck los católicos más bien eran perseguidos y comenzaron por la primera vez de buscar soluciones políticas en base de las hasta entonces pocas encíclicas papales con referencia, digamos, cuando la doctrina social comenzó a ser elaborada. ¿Ya? Después de la guerra ya había algunas cosas más, algunas encíclicas más, y cuando no era mucho inclinado a eso. Pero en la parte protestante también había una nueva forma de pensar sobre política, sobre el Estado. Los protestantes que antes eran más inclinados hacia el Estado, digamos, hacia el poder. ¿Ya? Los católicos eran perseguidos por el régimen de Bismarck, pero los protestantes estaban siempre muy inclinados al poder. Pero después había esa convicción de buscar algo nuevo y como fundamento la doctrina social y el entendimiento social cristiano, digamos, desde una visión protestante, tenía una influencia destacada en la conformación, en la formación, en la proclamación del nuevo partido de la democracia cristiana y después también en el Estado alemán. Así que como Adenauer era el presidente de la Asamblea Constituyente, ya, él obviamente tenía mucha influencia en algunos aspectos. Ya el primer artículo, que la dignidad del hombre es inclinable, digamos, es una clara referencia a una percepción del humanismo cristiano, sin que esa palabra humanismo cristiano aparezca obviamente ni en la Constitución ni en otros aspectos. Y así tenemos varias referencias en la Constitución y obviamente también en la política de mi país a las enseñanzas, digamos, de la doctrina social cristiana, sin, como ya dije, sin hacer referencia a un humanismo democrático o a un humanismo cristiano. Y debo decir más aún, como lo menciono también en mi artículo, Jacques Maritain, que en aquella época y ya un poco antes era bastante conocido en el mundo, en Francia, en Italia y sobre todo en América Latina. Los partidos demócratas cristianos todavía hacen mucha referencia a Jacques Maritain. Después de la guerra, sabemos, era un hombre influyente en la definición, en la redacción de los derechos, de la Declaración de Derechos Humanos Internacional, pero en Alemania él es prácticamente desconocido. ¿Ya? Nadie lo conoce porque no era percibido, no era leído, porque tenemos esa otra tradición de leer y de practicar la doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo diría, hasta ahora, y obviamente el concepto de la economía social de mercado, introducido en la política politiquera
pero diseñado ya durante la guerra y antes por algunos pensadores, economistas, y economistas, algunos de ellos eran protestantes, pero tenían un compromiso, digamos, con la doctrina social protestante, para decirlo así. Ese concepto de la economía social de mercado combina muy bien, ¿ya?, con los aspectos, con varios aspectos de la doctrina social de mercado. Digamos, el aspecto tal vez más importante es que la economía debe estar al servicio del hombre, ¿ya? No debe estar al servicio, digamos, de algunos individuos, de algunas empresas, sino la economía debe estar al servicio del hombre, y eso obviamente es una clara referencia a lo que nosotros entendemos como doctrina social de la Iglesia. Y entonces juntos, Adenauer y Erhard, a veces peleándose entre sí, porque Erhard era un poco más liberal, Adenauer un poco más estatal, para decirlo así, pero al final, digamos, resultó una cosa bastante interesante para el desarrollo en Alemania. Y hasta ahora, hasta hoy en día, tenemos algunos debates muy claros, basados en la Constitución y basados indirectamente en la doctrina social, cuando se trata del tema del aborto, por ejemplo, de la percepción del hombre, cómo se trata el tema de investigación de células humanas, ¿ya? Ahí Alemania es muy restricta en comparación internacional. Ya, se sabe que se está perdiendo, digamos, alguna competencia en la tecnología, en algunos otros sectores. Yo diría también el trato de migrantes y todas esas cuestiones, ya, humanistas, para decirlo así, o humanas. Ya. Todos esos tienen su raíz en la Constitución, que a su vez tiene su raíz en la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, aunque Alemania hoy en día es un país bastante secularizado, sin embargo, muchos aspectos del discurso político siguen siendo marcados por esa percepción de la doctrina social, no hablando, digamos, del rol de los sindicatos, que siempre era un aspecto importante en las encíclicas y todo eso. En ese sentido, estoy tratando de destacar algunos puntos en mi artículo, aunque no hablamos del humanismo cristiano, y aunque nuestra percepción en la colaboración política entre Alemania y América Latina a veces produjo un malentendido. ¿Ya? Ustedes saben que la Fundación Adenauer colaboraba y está colaborando mucho con políticos y partidos aquí en América Latina, pero algunos no entendían bien cuando los demócratas cristianos hablaron de humanismo cristiano o de comunitarismo. Para alemanes eso sonaba mucho como comunismo, ¿sí? Entonces, pero a veces existen esos malentendidos, pero hoy en día claro que hay esa otra forma de colaboración. Bueno, eso es mi aporte para ofrecer tal vez una explicación un poco como nosotros entendemos lo que aquí está entendido como humanismo cristiano. Gracias. Muchas gracias. Eso fue, para que estuviera yo un poco más claro, si no se escucha al fondo, es un trailer del libro, así que después pueden pasar a leerlo, a ver el artículo completo. Y ahora te pido, Francisco, si puedes compartir. Muchas gracias. ¿Cómo están? Estamos perfectos. Muy bien. Porque yo quiero empezar diciendo que Mica es muy buena, ¿sí? Y no dijo algo que lo voy a decir yo. Porque Mounier, a quien quiero presentar, un amigo, Manuel Mounier, no ha entrado por error mío, sino por falta de tiempo, ¿sí? Y Mica dijo, me gustaría que Mounier y Chesterton entren, bueno, van a entrar eso, pero
pero sí quiero presentarlo porque si bien no es parte del libro, expresa el espíritu de estos autores. También, ¿en qué debe convertirse esto, ¿no? Un poco porque la figura de Mounier que quiero presentar, de alguna manera, el padre del personalismo comunitario, gran difusor de las ideas personalistas en el siglo XX, es muy llamativo sobre todo por sus ideas por un lado, pero sobre todo por su testimonio, ¿no? Quiero hacer unas reflexiones inspirado en Mounier sobre lo que es la espiritualidad y el liderazgo político, ¿no? Algo que es tan extraño pero necesario reflexionar, ¿no? Y la mayoría de las biografías de Mounier resaltan, sobre todo, tienen mucho en común esto, resaltan el testimonio de su vida, ¿no? Y no tanto un sistema cerrado de pensamiento, porque además murió muy joven, ¿no? Nació en 1905 y murió en 1950 en Francia, entonces no llegó a hacer una síntesis de su pensamiento, pero sí su vida, su testimonio, y lo voy a ir mostrando con algunas cuestiones acá, vivió en esto, en Primera Guerra, Segunda Guerra, la crisis del 29, la Revolución Comunista, en un periodo muy convulsionado, y en ese contexto señala Carlos Díaz, un autor español, en su biografía. Mounier buscaba ese rigor espiritual frente a los dos errores tan corrientes de los católicos ante el mundo político. Por una parte, el peligro de huir de la realidad concreta y creyendo elevarse al plano espiritual, satisfacerse en una especie de dogmatismo solemne y dogmatizante. Por otra parte, el de identificar los valores eternos cristianos con las soluciones históricas. Este filósofo que supo vivir con equilibrio esta tensión entre la búsqueda de lo eterno y un compromiso con las realidades temporales. Así funda Esprit en 1932, una revista que ponía el foco en la reflexión y difusión de las ideas personalistas, mostrando un gran compromiso en reflexionar ante los distintos sucesos contemporáneos, iluminándolos con la verdad eterna de la dignidad del hombre. Un hombre, como él entendía, que no se realiza de manera individual sino con otros, y en eso consiste el personalismo comunitario que él trató de difundir, ¿no? Esta realización con otros no es una filosofía encerrada en un círculo académico, esto lo dejó muy claro. Él aplicó para entrar a la Sorbona, después decidió no, por un tema vocacional, sino que era más bien una experiencia de vida. Él mismo definía Esprit, a la revista, como una amistad, antes que como una revista académica, ¿no? Y particularmente su persona y su capacidad de amistad fueron lo más llamativo y lo que hizo que esas ideas que pregonaba contagiaran a muchos pensadores europeos. Y tenía esta capacidad, ¿no?, de congregar a cristianos, judíos, ateos, comunistas, agnósticos, ¿sí?, para formar una comunidad de pensadores que pongan en el centro a la persona humana por sobre las lógicas colectivistas que resaltaban el papel del Estado y, por otra parte, por sobre el individualismo acentuado por las lógicas del mercado. Podemos decir para Mounier, ni el Estado ni el mercado, sino la persona humana debe estar en el centro para rehacer el humanismo. Poner en el centro a la persona humana no sola, de manera aislada o individualista, sino con otros. Y con otros, pero no de manera colectivista, como los totalitarismos tanto de izquierda como de derecha. Mounier, a quien no le faltaron algunos juicios precipitados y erróneos, históricamente, se vio también envuelto en un mundo en crisis, que se la pasó hablando de libertades, revoluciones y guerras. Y frente a esto, con total convicción señala, la revolución será moral, espiritual o no será. ¿Y por qué resaltar lo espiritual frente a una crisis bélica, económica, de comunicación, de valores, etc.? En un artículo de 1948 dice Mounier, dime cuál es tu idea del pecado y yo te diré cuál es tu política. ¿Qué significa esto? Si el mal en el mundo es de origen ontológico, entonces la sociedad y la política no deberían luchar contra él y sus esfuerzos serían inútiles y hasta antinaturales. Si el mal en el mundo es de origen social, ¿sí?, entonces la redención del mundo debe ser social. Si desde la propuesta rusoniana, por ejemplo, el hombre es un buen salvaje que se corrompió por la aparición de la propiedad privada, no nos extrañemos que aparezca una redención marxista queriendo hacer desaparecer esa propiedad privada. Esta misma raíz rusoniana, que postulaba que toda organización estatal rompe con la armonía original del buen salvaje, entonces todo estado de organización va a ser antinatural, opresivo.
nos llevará a pensar que el Estado no tiene nada que hacer y que el mercado regula solo con una mano invisible que sustituye a la providencia divina. El mercado no tiene errores, escuchamos hoy por hoy, ¿sí? Como si el mercado no fuera la decisión libre de personas que, por cierto, cometen errores. En cambio, si el origen del mal en el mundo se da por un pecado del hombre, pecado original y personal, que se traslada a sus relaciones, a sus estructuras, entonces la redención del hombre debe venir también por la redención del hombre completo. Y de ahí transformar las relaciones, estructuras e instituciones. Dicho con otras palabras, el cambio que necesita el mundo no viene por un cambio de estructuras, en primer lugar, sino por el cambio del corazón de los hombres, por una revolución espiritual. Por eso, decía Mounier, la revolución será espiritual o no será. Y quiero acá resaltar 4 aspectos de la espiritualidad del líder político, basándome un poco en el testimonio y algunos textos de Mounier, ¿no? Primero, que la política tiene un fin espiritual. Segundo, el político necesita una espiritualidad. Tercero, la sociedad necesita de un político con espiritualidad. Y cuarto, la democracia necesita de una espiritualidad en la sociedad. Voy con el primero, la política tiene un fin espiritual. Dice Mounier, en Revolución Personalista y Comunitaria: no hay ninguna proporción entre la totalidad de nuestra obra y sus coordenadas propiamente políticas. Lo político puede ser urgente, pero está subordinado. El punto al que se dirigen nuestras más amplias miras no es la felicidad, el confort, la prosperidad de la ciudad, sino la realización espiritual del hombre. Si perseguimos el bien político, no es por la ilusión que nos va a asegurar una vida sin riesgos, sin sufrimientos y sin sed. Nuestra acción política es, pues, el órgano de nuestra acción espiritual y no a la inversa. Termina la cita ahí. El personalismo entonces tiene una visión amplia, que es la realización espiritual del hombre. Y esto tiene vigencia también para el político. De hecho, configura la misión del político desde una nueva óptica, ya no como el que tiene solamente el rol de organizar una sociedad confortable, que favorezca la producción de bienes y servicios, sino que administre, o que administre la fuerza de la justicia, sino que contribuya a la realización integral del hombre. Es como, así como un padre, por ejemplo, no solo se ocupa de mantener a sus hijos materialmente. Como padre tiene la misión de que su hijo crezca espiritualmente, en valores, en una ética. Un sentido espiritual que da trascendencia y permanencia ante las eventualidades históricas. El político, dice, se embarra en las alianzas temporales, pero su corazón necesita estar espiritualmente anclado más allá, para no perderse en su foco y en su misión. Y a su vez, este fin espiritual debe ir acompañado de lo que él llama una técnica de los medios espirituales, que nos oriente no al éxito, sino al testimonio. Cito a Mounier. Dice, Esprit, la revista que fundó, está a la búsqueda de una técnica de los medios espirituales que rompa con las pequeñas tretas de las tácticas de la política. No violencia tanto como sea posible. Servicio permanente a la verdad. Desmitificación y educación donde quiera que sea posible formar hombres. Prensa, escuela, familia, sindicato, iglesia, etc. Poner en todos los órganos vitales, hoy esclerotizados de la civilización decadente, los gérmenes y los fermentos de una civilización nueva. Esta acción de infiltración, de pedagogía y de testimonio tiene una condición previa: la ruptura real de cada uno con el desorden establecido y una conversión continuada de toda la persona solidaria, palabras, gestos, principios, en la unidad de un mismo compromiso. Dice, para hacer la revolución hay que empezar por revolucionar a los revolucionarios. Fin de la cita y paso al segundo punto. Habla de una conversión, entonces el político necesita una espiritualidad. Si hay un fin espiritual en la política, el líder político debe responder con su propia persona a este llamado, ¿no? En este contexto de revoluciones nos dice Mounier, se quiere que la revolución sea el deslumbramiento rojo y en llamas. Imagínense el contexto de guerra, revoluciones, ¿no? Dice, no, la revolución es un tumulto mucho más profundo. Metanoiete, acá se usa el término griego, ¿no? Cambiad el corazón de vuestro corazón y en el mundo todo lo que él ha contaminado. Fin de la cita. La revolución más profunda no es la que ocurre con bombas y destronamientos, sino la que ocurre en el corazón de la persona. Y este proceso lo debe atravesar el líder político. El político que no tiene un sentido y un fin trascendente queda a merced de la ambición y el vértigo que genera el poder. Queda esclavo de sí mismo, muchas veces mareado por las roscas, las intrigas, las mediciones marketineras,
lo políticamente correcto, un sentido espiritual, incluso que lo desintoxique de la enfermedad a la que nos exponemos cuando tenemos poder en nuestras manos. ¿Cuántas veces vemos políticos que en su vida pública, antes que el bien común, buscan satisfacer sus ansias de poder o su inseguridad ante la vida? Entonces, el político, sobre todo en el ejercicio del poder, por más que se vea rodeado de personas, muchas veces aduladoras, experimenta una profunda soledad, ¿no? Tuve el privilegio de acompañar, coacheando a líderes, y puedo dar fe de esto. Experimenta una gran soledad. Soledad de las decisiones, en el impacto que van a tener sus palabras, de la conveniencia de los caminos. Y en esos momentos, expuesto ante la mirada de todos, necesita un sentido espiritual que lo guíe. Necesita el silencio que acalle los ruidos externos para mirar con claridad quién es, qué lo ha traído hasta donde está sentado hoy y cuál es el siguiente paso a dar. Dice Mounier, es la calidad de nuestro silencio interior el que hará resplandecer nuestra actividad exterior. La acción debe nacer de la sobreabundancia del silencio. Fin de la cita. Esto no nos debe llevar a un espiritualismo cerrado o un falso misticismo, en el que no nos comprometamos con las acciones concretas en pos del purismo espiritual. Se trata más bien de tomar dimensión de que es desde una espiritualidad, o desde la falta de ella, de donde van a tomar forma las decisiones y acciones del líder político. Es la necesidad de formarnos espiritualmente. Cuando los líderes políticos, esas personas concretas, de carne y hueso, trabajan su espiritualidad, se preparan para dejar de ser los seres inseguros y egoístas que vienen siendo. Y a partir de su conversión personal, ser líderes fecundos para la sociedad. Esta es la primera tarea del político, cuidar su propia espiritualidad. Dice Mounier, en este mundo inerte, indiferente, inquebrantable, la santidad es frecuentemente la única política válida. Y la inteligencia para acompañarla debe preservar la pureza de la luz. Cierro la cita. Y el tercer punto. La sociedad necesita de un político con espiritualidad. Hasta aquí podemos pensar que todo esto suena lindo, ¿sí? Que está un poco alejado de la realidad, ¿sí? Está bueno para una conversación de café, pero no es la vida real, ¿no? Pero de la abundancia del corazón habla la boca, y del interior del hombre nacen la maldad, los robos, las deshonestidades. Que no lo veamos plasmado en la realidad no significa que el espiritual del líder político no impacte en la realidad. Porque no vemos a veces rezando un político en una cadena nacional, ¿no? Pero es muy concreta y directa la conexión. El silencio, el cultivar un sano autoconocimiento son paradójicamente experiencias concretas, intangibles y con impacto directo en la política y la vida social. Acá quiero hacer un paréntesis, porque yo soy filósofo devenido en coach, ¿sí? Y mi praxis se ha volcado mucho a metodologías, ¿sí? A dar herramientas, a solucionar problemas en empresas particularmente. Y puntualmente dando cursos de negociación, yo enseño un marco conceptual, doy herramientas de escucha activa, de estrategias de influencia, todo muy herramental para que la gente vaya y actúe, ¿sí? Pero confieso que hay una cierta frustración que me genera, porque en los cursos de negociación la gente dice, che, Fran, pero ¿cómo hacemos cuando están los egos? ¿Cómo haces para negociar con un tipo? O también aparece cuando damos herramientas de liderazgo, ¿no? ¿Cómo haces con un tipo que tiene un ego muy grande y eso está trabando en el fondo la negociación o que avance? Y ahí las herramientas se me acaban. Y en el fondo, y no lo digo así en los cursos, pero sí lo puedo decir acá más abiertamente, esa persona necesita convertirse, necesita trabajar su espiritualidad. Muchas veces lo que trae una negociación o que impide que una empresa crezca más en su rendimiento es que las cabezas, el director no tienen una espiritualidad trabajada y están siendo esclavos de sí mismos y esclavizan a otros. Entonces, que la sociedad necesita que el líder trabaje espiritualmente, porque si no lo hace, sus decisiones van a impactar en el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, es clave abordar esto de los egos y un trabajo espiritual para formar a un buen político, de manera que vele por el bien de todos y no se encierre en su egoísmo ni sea estéril para la sociedad. Por eso este libro tan importante, no tanto por las palabras, sino por lo que pueda despertar, todo lo que está haciendo aquí, Cultura Democrática, un proyecto que faré de formación de líderes católicos, porque son esas personas las que van a ir transformando particularmente la sociedad. Sé que puede parecer un poco ingenuo, idealismo romántico de la juventud, pero paradójicamente, si llevan algunos años metidos en política, sabrán también en el fondo del corazón que no hay otro camino. Es decir,
No hay forma de hacer buena política si el político no hace en su vida un trabajo espiritual y una vida de conversión que lo lleve a despojarse sobre de hoy y buscar por humildad, desprendimiento y el bien de otro. El último punto, la democracia necesita de una espiritualidad en la sociedad, ¿no? Julio comentaba hace un rato de esto de cómo se capta esa verdad humana, ¿no? Si no es desde una espiritualidad humana, esa verdad objetiva, ¿no? Entonces, acá la democracia necesita de una espiritualidad. ¿Qué significa? Que debemos cuidarnos de los totalitarismos discursivos, porque después llevan a totalitarismos políticos. Hoy escuchamos mucho de ideología, contraideología, batalla cultural. Y si bien no son aspectos en sí mismos negativos, debemos ir un poquito más allá. Porque para formar a los jóvenes en política, no alcanza con darles argumentos políticos. Si no hay una espiritualidad, son meras repeticiones, eslogan y discursos huecos. Hay que despertar una vida. Vivir en democracia implica una espiritualidad de respetar y acoger al otro, como hacía Munier, profundamente, aunque pensemos distinto. Cuidado con lo que sembramos, porque de la abundancia el corazón habla la boca, y de allí también luego obramos. Los totalitarismos discursivos abren a totalitarismos políticos. De hecho, ¿por qué asumimos que tenemos que vivir en democracia? ¿Por qué lo consideramos más justo? ¿Por qué lo consideramos? ¿Por qué abogamos por la democracia? Quizás porque creemos que todos tenemos una misma dignidad como seres humanos y que es justo que todos tomemos parte en las decisiones que conciernen a todos. Pero ¿por qué pensamos que todo hombre es digno? ¿De dónde sale esa visión? Es claramente de Occidente, ¿no? ¿Qué ha llevado a Occidente a ver hacia el hombre? La convicción profunda y espiritual de que todo hombre es imagen y semejanza de Dios. Espiritualidad que por otra parte los musulmanes conservan, los indios conservan, pero que Occidente ha olvidado, que necesitamos recuperar si queremos volver a hacer que la democracia sea posible, no solo como sistema político, sino como forma de vida, como diría Tocqueville, ¿no? en la democracia en América. Conclusión, recapitulando, la política tiene un fin espiritual, el político necesita desarrollar la vida espiritual para no perderse a sí mismo. La sociedad necesita que el político tenga una vida espiritual para no quedar expuesta a su mediocridad. Y la supervivencia y la salud de la democracia necesitan una sociedad que tenga una espiritualidad en la que veamos al otro de manera amorosa, no ingenuamente, sino respetuosamente de su dignidad. Damos gracias a Dios por las reflexiones y sobre todo por el testimonio de Munier y de tantos. Munier, por ejemplo, es un gran deudor de Maritain, ¿no? Cierro con las impresiones de Monseñor Ansel, quien visitó a Munier en la cárcel por todo el desierto. Dice: he visitado varias veces a Emmanuel Munier en la cárcel de San Pablo en 1942. Hago un paréntesis. Munier fue puesto preso por el régimen de Vichy, un régimen colaboracionista con la Alemania nazi, porque fue considerado uno de los líderes espirituales de la resistencia francesa, ¿no? Fíjense el testimonio. Y cómo un trabajo espiritual no queda solamente en algo intimista, sino que tiene un impacto, y por eso lo terminan poniendo preso. Dice: he visitado varias veces a Emmanuel Munier en la cárcel, mostraba una serenidad completa, y a pesar de un régimen verdaderamente malo, llegaba a abstraerse lo suficiente como para poder trabajar de forma asidua. Nunca le había visto menos deprimido. Él hablaba poco. Tuvimos algunas conversaciones cuyos detalles no recuerdo. Recuerdo simplemente una opinión de conjunto. Al entrar en la celda donde él estaba, sentí como un acrecentamiento de la vida y valor espiritual. No hubiese sabido explicar cómo, pero allí había dignidad de vida, calma, una fuerza que contrastaba singularmente con la atmósfera general de la prisión. Muchas gracias, Fran. Me quedo, si con algo que me quedo, que también creo que nos quedamos de la academia, esto que decíamos de que la espiritualidad del hombre es tan importante, no solamente para sostener valores, ¿no? en el día a día, pero viéndolo también un lado práctico, el hecho de que muchas veces estamos tan que no sabemos de la inteligencia artificial, si nos va a reemplazar o no, y todo este debate que se da. La inteligencia artificial la espiritualidad no tiene. Y esa es una gran diferencia que nos puede y que nos tiene que motivar a decir, bueno, esto es bien humano, sostengamos esto bien humano. Gracias por tus aportes. Y también tenemos
varios otros autores presentes acá con nosotros, entre los cuales está Celia. Y en el Zoom también hay varias otras personas, como sirve a poquito. No sé si Celia quieres. Bueno, simplemente en principio agradecer una vez más, no solamente por la recopilación, sino desde la tarea misma docente, ¿no? Esta es una herramienta de trabajo para nosotros. Así que les agradezco muchísimo porque toma, como cada uno fue exponiendo, aspectos muy particulares de los autores que salen de la wiki, ¿no? Por lo tanto, esto es una herramienta de lo que para nosotros que nos dedicamos un poco a esta labor de la formación de los futuros profesionales, nos viene fenómeno. Y además porque nada se compara con, ¿no? Sí. En honor a un libro nuevo, la digitalización es una herramienta fantástica, pero no tiene historia, ¿no? Esto sí tiene historia de gente comprometida, de gente que vino del exterior, que nos acompaña hoy, a la que le agradecemos otra vez, y a la casa que nos acoge y nos da esta posibilidad, a Micaela por supuesto, y desde el punto de vista docente entonces agradecerlo. Bueno, brevemente, Ortega y Gasset es un autor muy conocido para nuestros hermanos latinoamericanos y sobre todo rioplatenses, ¿no? Su deseo hubiera sido, sí, conocer Latinoamérica, pero bueno, no se dio, pero sí visitó Buenos Aires en 3 oportunidades, una formación académica sólida, con una visión humanista, ¿no? Si hay algo que podemos decir de Ortega, es que la persona estaba en el centro de su interés, el hispanismo estaba en el centro de su interés, y como los demás autores, recorriendo tantas vicisitudes en tiempos de guerra, en tiempos de complejidad intelectual y de toma de decisiones. Sin embargo, ante su a veces un poco escurridiza postura política de Ortega, el centro de la cuestión estaba puesta en la persona y en la ética de la persona, que acompaña un poco lo que decía también Francisco y por supuesto lo que decía Julio y seguramente el resto de los expositores sobre los autores. No podemos olvidar la persona, tanto cuando uno habla de la inteligencia artificial y demás, no tiene historia, no tiene emocionalidad, por más que se la quieran poner, ¿no? No hay biografía, no hay transpiración, no hay emocionalidad vivida. Y eso es lo que nos hace tan maravillosas a las personas, y por eso es que a pesar de las vicisitudes, estos autores nos dejan un legado muy profundo y siempre renovado, porque la vida humana se replantea y revive en cada uno de nosotros, y por lo tanto siempre es una novedad, ¿no? Frente a lo difícil, no sesgar en el valor de la vida, en el valor de la paz, aunque parezca una utopía, pero hay que tirar lejos, ¿no? Como cuando uno va a pescar, hay que tirar, ¿no es cierto?, lejos, y lo mismo pasa con los sueños y con estos autores que nos han dejado estos legados. En términos políticos, Ortega plantea la ejemplaridad, ¿no? El valor de que hagamos todo lo más posible en nuestras labores, ¿sí? Y eso creo que también nos viene bien siempre a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, todos somos políticos y todos tenemos un papel relevante en la vida social. El tema es qué decidimos hacer con eso. Y bueno, decidimos, por supuesto, aquí seguir abonando por un humanismo cristiano y por un humanismo que es realmente, para mí, modesto entender, súper completo, ¿no? Porque aborda todos los aspectos de la vida ecológica también. De modo que una vez más agradezco enormemente esta oportunidad y bueno, ojalá que lean este aspecto que he tratado de explicitar en el libro, que tiene que ver con esa ética de la perfección, que no significa la ansiedad de ser perfecto en el sentido a veces como un consumista del término, que también es un problema, sino en el sentido de dar el máximo posible de cada uno de nosotros, ¿no? Esa búsqueda tan griega de la arete, de la excelencia, y que él, teniendo en cuenta su formación académica muy alemana, también después dejó eso y dejó tanto la razón para volverse a la persona, ¿no? A lo humano, no tanto la razón, sino también al resto de toda a lo que significa la vida, ¿no? Como primer eslabón de la cuestión. Así que
Gracias, no quiero abrumar más con el tiempo, pero les agradezco muchísimo y espero que lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a los que están del otro lado de la pantalla. Ahí veo que está Julio Castillo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por estar aquí presentes. En especial a Micaela por el esfuerzo de generar esta gran coincidencia entre diferentes países, ahora sí que partidos, diferentes rubros académicos, pero unas mismas ideas. Compartir con ustedes la presentación de este libro, pues recoge las voces, las ideas y las acciones de pensadores y líderes que nos recuerdan que antes de la política está la persona. Cuando hablamos de humanismo en política, como ya dijeron aquí mi tocayo y otras personas, pues nos referimos a una palabra abstracta que se llega a confundir dentro de todos los asegúnes que se han dicho. Como nos recuerda Maritain, Monnier, Ortega y Gasset, es una visión de la persona al centro de la acción social. Se puede encontrar también en muchos espacios políticos, académicos, culturales o religiosos. Por eso el humanismo político no es una tercera vía ni una síntesis pragmática, es una exigencia ética que interpela todas las corrientes ideológicas y que muchas veces incomoda por su fidelidad a principios no negociables. No se deja capturar por bloques porque su fidelidad no es al poder, es a la verdad. Por eso es también muchas veces una voz incómoda pero necesaria. Este libro nos recuerda que no estamos solos ni tampoco estamos aislados, que hay un hilo conductor que une todo lo que estamos diciendo a todos los autores, a todos los políticos que estamos mencionando. Desde contextos distintos, claro, pero que supieron traducir esta idea humanista en acción política, que supieron demostrar que las convicciones profundas no son un lujo académico, sino la materia prima de la transformación social. Carlos Castillo Peraza, que es quien a mí me tocó retratar en este libro y que además es mi padre, es precisamente esa corriente. Su apuesta no fue por el cálculo frío del poder, sino por un humanismo político que inspiró y formó a generaciones. En él convergen la reflexión filosófica, la praxis democrática, la fidelidad a la verdad, la apertura al diálogo. Mi padre entendía la política como servicio, como vocación, como un espacio donde se pone en juego no solo la eficacia, sino la conciencia. Defendió siempre que el PAN, el partido político afín al que militaba y que yo milito aquí en México, debía ser, antes que una maquinaria electoral, un espacio con precisión ideológica, una comunidad donde se aprendiera a pensar en la nación como un proyecto común. Por eso lo recordamos, no solo por sus discursos brillantes, sino porque supo unir razón, fe, inteligencia y acción, pensamiento y testimonio. Porque dejó claro que en la política lo importante no es ganar elecciones, es formar ciudadanos, construir comunidad. Decía Pierre Baid que la perfección de una historia consiste en ser desagradable a todas las sectas. Y estoy seguro que cada uno de los personajes, sean filósofos o políticos, que de aquí se han hablado, fueron maestros incómodos. Maestros que frente a la venganza eligieron el perdón, que frente al aplauso fácil eligieron la verdad, y que frente a la moda eligieron la trascendencia. Incomodaban a los intolerantes que pensaban que no había diálogo posible y que solo se llegaría a la democracia con violencia o después de una especie de juicio histórico. Incomodaban a los necios que aseguraban dogmas únicos donde solo había verdades probables. Incomodaban a los rebaños clientelares de ocasión que desdeñaban la convicción para alcanzar el poder. A los ya mencionados comunistas, fascistas y a todos los que hacían experimentos políticos negando la naturaleza humana. Incomodaban a los periodistas que alquilaban su voz y su pluma, a los que mienten y dan como noticia lo que en el mejor de los casos es una simple opinión. Incomodaban a los débiles de carácter para defender la vida, la libertad, la propiedad privada, la dignidad y la democracia. Incomodaban al mapache por defraudar la voluntad popular, al dinosaurio por mantenerse en el poder sin la voluntad popular y al cacique por torcer la voluntad popular. En el caso de mi padre, yo extraño profundamente esa incomodidad que generaba su inteligencia, esa generación que argumentaba en sus actos, esa tranquilidad de tener a quien preguntarle. La vida pasa y hoy junto con su legado rico en trascendencia política y literaria, nos deja un terrible miedo al pasado. El miedo que Chesterton describía
como lo que se siente al ver a quienes estuvieron antes de nosotros y saber lo grandes y valientes que fueron, y de estar en el mismo lugar que ellos estuvieron en su tiempo y no estar a la altura que ellos estuvieron. Ese miedo. Hoy que presentamos este libro, no celebramos únicamente a los autores que lo componen, sino la certeza de que el humanismo sigue siendo la respuesta frente al autoritarismo, la indiferencia o la polarización. El legado de estos pensadores es un recordatorio de que la política debe ser siempre el arte de poner a la persona en el centro. Existe una política con virtud, con resonancia ética y que se cimente en la honestidad. No es ingenuidad ni candidez. En una época donde se celebra la mentira y la polarización al grado de considerar las virtudes, renovar el compromiso con la verdad y con la política de valores resulta un acto prácticamente contracultural. Pongamos a nuestros referentes en la palestra. Abramos el debate más allá de los polos que lo atan y reconozcamos la necesidad de un proyecto que emocione y represente todo esto hacia adelante. Mantengámosla viva la llama, pero también la creatividad, para no hacer del pasado el único futuro posible, para demostrar que en este marco se puede construir un futuro mejor. Si logramos conseguir ese camino, entonces habremos hecho justicia a quienes nos precedieron y habremos tendido un puente sólido hacia las generaciones que vienen y hacia este mundo que se nos está cayendo a pedazos entre esfuerzos autoritarios y entre una poca visión humana que nos da una terrible nostalgia del pasado. Amigas, amigos, es un honor compartir con ustedes este espacio, sobre todo porque es un espacio de esperanza, un espacio de poner referentes culturales más allá de los que hoy se ven y que además son una desgracia humana. Espero que podamos seguir colaborando. Por eso mi reconocimiento a todos los autores y en especial a Micaela. A veces nos sentimos voces solas, voces aisladas, pero en este tipo de reuniones nos damos cuenta que somos muchos más, los que creen que el bien debe de regir en la política, los que creen que es posible una política con honestidad y con la persona al centro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Julio, por tus palabras muy inspiradoras. También tenemos ahí en el Zoom a Juan Bautista Pérez Roy. Juan. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. En primer lugar, agradecer a la Democrática y a la UPA la posibilidad, la oportunidad que se me ha dado para poder participar en este libro, especialmente a la doctora María Laura Picón. Para los maritanianos es un referente en la actualidad. Bueno, pues he participado con la figura de Julián Marías. Permítanme que de una anécdota lo eleve a categoría para poder comprender cuál fue o cuál es la figura de Julián Marías. Cuando a Julián Marías le dieron el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, eso fue en 1996, él ya era octogenario. Pero lo más sorprendente es que subió al estrado y dio su discurso, según muestran grabaciones, testimonios sin papeles. Y eso no era un gesto de vanidad, era su manera de hablar, ideas claras, memoria entrenada y sobre todo una convicción desmesurada, diría yo. En ese discurso dijo una frase que a mí me parece decisiva: humanidades son las ciencias del humano, y lo decía en un momento en el que creo que ya advertía el peligro de que nos redujeran a cifras, a perfiles, a datos. Marías nunca quiso que lo encasillaran, ni siquiera aceptaba que se le llamara humanista, sin más, por eso en el artículo lo pongo entre comillas. Pero en realidad dedicó su vida a recordarnos qué significa lo humano en toda su amplitud. Creo que esta escena lo retrata muy bien. Un hombre mayor, con una voz todavía firme, que no necesita leer porque habla desde dentro, desde la vida vivida. No era un orador brillante por técnica, sino porque hablaba de lo esencial, de la persona como biografía, de la esperanza como estructura de vida, de lo mejor posible que cada uno pueda alcanzar. Yo creo que eso hoy es una lección. En un mundo de discursos prefabricados, ver a Marías sin papeles es como un recordatorio de que pensar y comunicar de verdad es posible y que las humanidades, esa ciencia o esas ciencias del humano, son todavía lo que nos salva de convertirnos en puro dato. Julián Marías fue uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX, discípulo de Ortega y Gasset y es heredero de la filosofía
de la razón vital e histórica, pero con un sello muy, muy personal. Siempre quiso evitar etiquetas, no quería ser encasillado ni reducido a mismo. Por eso lo de humanista entre comillas, porque su pensamiento ciertamente trata de lo humano, pero en toda su amplitud, sin aceptar reducciones. Para María, la vida humana no es una cosa, es una biografía en curso. Vivir es ir decidiendo entre posibilidades dentro de una circunstancia concreta y entender una persona no significa describirlos con datos de una ficha, es comprender su proyecto vital, lo que espera, lo que teme, lo que promete. Y una de sus aportaciones más originales es la idea de futurición. Futurición, el ser humano que no es, sino que es futuro en marcha. Vivimos en modo anticipación y la esperanza no es un sentimiento secundario. María decía que es una estructura constitutiva de la existencia. Allí donde no hay esperanza, la vida se encoge y en cambio, con esperanza razonable, la vida se ensancha. Y este mensaje yo creo que es muy actual en un mundo marcado por la ansiedad, el nihilismo digital. Necesitamos instituciones, políticos, vínculos que mantengan abierto el futuro. Y también destaca la importancia de la razón vital e histórica, comprendernos en nuestra trayectoria como personas, como pueblos. En España Inteligible, él defendió una lectura no sectaria de nuestro pasado, como condición para poder convivir. En la España actual polarizada, esto suena especialmente necesario. Sustituir el eslogan por inteligencia histórica, conversación civil. Y otras de sus grandes reflexiones, y termino, fue sobre el amor. Para él amar no era solo sentir, sino querer el bien y el futuro del otro. Y esta definición le llevó a una mirada pionera sobre la mujer, cuya libertad y agencia defendió en el siglo XX contra unas visiones reductivas. Desde esa perspectiva, las instituciones deben orientarse a promover el futuro de cada persona. En su Tratado de lo Mejor propuso una ética de la exigencia esperanzada, buscar siempre lo mejor posible en cada circunstancia. Y no se trata de un perfeccionismo imposible, sino de excelencia responsable, de preguntarnos qué es lo mejor alcanzable aquí ahora y con estas personas. Yo escogí trabajar sobre Julián Marías porque conecta perfectamente mi vocación, ¿no? Como profesor, como amante de la música y escritor, como aprendiz de ello. Y aunque él pensaba etiqueta de humanista, su pensamiento abre una vía para pensar la vida personal, social en profundidad, educar la mirada y sostener una esperanza razonable en medio del ruido. Y pienso que hoy en el siglo XXI su pensamiento sigue siendo actual frente a la tecnocracia y la inteligencia artificial. Recuerda que no somos datos, sino alguien con biografía, con promesas, y frente a la polarización política insiste en la razón histórica y la conversación civil. Frente al vacío existencial nos recuerda que la esperanza es parte de la vida. Y frente a la cultura del descarte subraya que la dignidad de la persona es innegociable. Para terminar, Julián Marías, es verdad, no quería encasillamientos, pero sí ofreció una filosofía centrada en la vida humana real. Por eso digo, entre comillas, que fue un humanista, porque supo iluminar la vida de cada persona y creo que sigue siendo una voz imprescindible para pensar nuestro presente. Muchísimas gracias. Si no seguimos con Rufina, que está Acá está. Bueno, mientras esperamos que estén, bueno, primero que nada, gracias por la posibilidad de participar. Cuando María Laura me dijo que quería escribir, dije sí, porque está buena la idea, sobre todo la posibilidad de introducirnos y de poder pensar la filosofía no solo como algo abstracto, sino como algo concreto, ¿no? Y entre todos, primero me había pedido que hablara de otro filósofo, yo propuse a Simone Weil, porque me parece que ella en este conjunto de pensadores tiene que estar. Lo segundo que quiero agradecer es a mis alumnos de nutrición que vinieron, porque les quiero agradecer especialmente porque suspendí la clase y vinieron por cuenta propia, o sea, no es que vinieron a cumplir presente, sino que vinieron, así que eso les quiero agradecer.
porque es importante que hayan venido. Y una cosa que Simone Weil nos ofrece a todos, y por lo cual creo que es interesante como puerta para todo este pensamiento humanista, es el prestar atención. Todo el artículo que yo escribí es acerca de prestar atención. Y hay un montón de cosas que hoy en día se nos pasan porque vamos metidos dentro de una pantalla y no dentro de la realidad que tenemos enfrente. Sí, una de las cosas que les vivo diciendo a los chicos de nutrición es: miren a su paciente el día de mañana, no solamente entreguen una lista de cosas para comer, sino presten atención a la persona entera. O sea, Simone Weil fue una filósofa que fue traspasada por el dolor y la miseria ajena. Ella prestó atención y vio a su alrededor sufrimiento, gente atravesada por lo que estaba pasando, la crisis de su momento. Pero también, así como se vio traspasada por el dolor de los demás, se vio traspasada por la belleza del mundo. Son las dos cosas, una paradoja que está presente ahí, y para poder actuar, para poder tener esta conversación de la que hablaba Fran, para poder hablar del proyecto vital, para poder reconstruir naciones, para poder vivir, hace falta prestar atención. Entonces la idea es que luego de leer las páginas de este libro, que como dijo Celia, huele muy bien, esa experiencia de poder leer y comentar para justamente, como decía Luis, no ser hombres sin pecho, los invito a leer el libro y después prestar atención. Y en base a ese prestar atención, salir al mundo y poder poner en práctica este humanismo que tiene a la persona como centro y al cielo como meta. Muchas gracias, Sol. Y gracias a los alumnos de nutrición por venir. Vamos a ver si pudieron Ricardo o Mariana. Mientras tanto, puedo agradecer a María Laura, porque somos equipo. María Laura como filósofa y yo como alguien que trabaja en política o con los actores políticos, a la hora de convocar y tener estas dos secciones, digamos, de filósofos que inspiran la acción política y de políticos que intentaron o trabajaron en poner en acción esas ideas. Yo no podía más que pensar en Carlos Castillo Peraza, el padre de Julio, y de invitarlo a Julio a escribir, y a quien, bueno, él heredó no solamente del padre el apellido, sino también, digamos, el amor y la pasión por la política, y trabaja en la Fundación Rafael Preciado, y siguen trabajando, inspirando a las nuevas generaciones en el Partido de Acción Nacional, para que sigan trabajando con la vocación de futuro, la vocación de servicio por el futuro de México. Mariana Elwin, que realmente también heredó la vocación política del padre, y, digamos, y para mí en los años que yo viví en Chile, fue una inspiración, digamos, de un líder que era súper humilde, era alguien que realmente representaba esos valores de sencillez, de austeridad, de siempre amor por la política en el sentido más amplio, digamos, y él por ahí en la Miel de Cervantes organizábamos seminarios y conferencias, y don Patricio venía a asistir como un oyente, como uno más, y venía y ya estaba jubilado además, y siempre estaba dando consejo y alentando las nuevas generaciones, así que está bien, que realmente para mí era un ejemplo, así que no podía dejar de estar, y él tuvo todo el desafío en su momento, digamos, en la transición democrática, si no fuera por esa inspiración de demócrata cristiana, digamos, como líder del partido, pero de llevar el diálogo, la negociación, digamos,
No sé qué hubiera sido como de Chile en esa transición, porque hubo muchas tensiones en los inicios de su gobierno, que él supo llevar con prudencia, esa gran virtud que debemos desear para toda la clase dirigente, ¿no? Digamos, Carlos Castillo Peraza, don Patricio Bellwin, obviamente para muchos de los becarios de la Jornada de Nahuatl, digamos, que esté presente también Jornada de Nahuatl, que apoya, la fundación hoy en día apoya a mucha de la dirigencia de todo el continente, de todo lo que siguen haciendo desde OTCA, bueno, Cristian Rivas y Hugo Gay, pero ella como Secretaría General de la Organización Democrática Cristiana de las Américas, puede dar fe de todo el trabajo que viene haciendo hace años la Fundación para que el legado de estos autores, de estos políticos siga repitiéndose y replicándose en las nuevas generaciones en nuestro continente. Bueno, hoy se tuvo que excusar Enrique Sarmiel, que también es miembro del Comité Académico de Cultura Democrática, pero él escribió sobre Bobby Kennedy, sobre Kennedy padre, no y realmente la lucha que él dio en los años 70 por la defensa de los derechos, las libertades civiles en Estados Unidos, bueno, en la negociación y el diálogo para asegurar la paz y que no se despegue la tercera guerra mundial con la crisis de los misiles con Cuba, con la Unión Soviética. El rol de Bobby Kennedy fue clave y obviamente venía de una familia católica, venía de una formación de base muy fuerte. Así que está ahí, está parte en el libro de esos políticos que se inspiraron en esas ideas que tratamos de promover. Obviamente, bueno, Osvaldo Payá, como ya lo mencioné, y nos quedan muchos otros que quisiéramos, digamos, como Enrique y yo, y ya veniremos por otra edición de otro libro. ¿Por qué hacemos este libro? Es parte, nos inspira a todas las nuevas generaciones realmente a que sí se puede, de que sin ideas, como decía Julio Borges, la democracia permanece y puede pervertirse, y realmente la participación, el espacio, el diálogo, el pluralismo puede verse teñido por el egoísmo, el autoritarismo. Es una forma de gobierno que tiene que ser una herramienta para asegurar el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, puede convertirse, puede ser rápidamente manipulada por el subjetivismo y por una ideología más materialista. No sé si ahora, claro. Mariana, ¿nos escuchás? Disculpen, mira, tenemos... Yo venía en auto, entonces venía oyendo, pero no podía participar, así que ahora... Bueno, en primer lugar, valorar esta iniciativa, todo el libro parece un aporte enorme, sino que quisiera hacer una reflexión del aporte que yo es como reavivar la esperanza. Alguien hablaba de la esperanza, del amor, pero es reavivar la esperanza. Yo no sé lo que uno percibe de otros países, pero lo que está pasando en Chile también es que hay una mirada muy pesimista, duro, y como que nos está ganando la polarización y también y una política también que busca solo cautivar las emociones, pero no son las emociones positivas tampoco, son las emociones duras, el miedo, la animadversión al otro, los buenos y los malos, y siento que ojalá las nuevas generaciones tengan oportunidad
de leer sobre estos personajes admirables, este formato como de contar vidas y pensamientos, juntar las dos cosas. Un formato que tiene que ver con la existencia de una persona y con su mirada y rescatar eso como una valoración en un tiempo y en un momento, pero que está fundamentado en valores del humanismo cristiano, pero van a ser 10 años que murió mi padre, el próximo año, en abril. Y yo no me imagino que él se haya imaginado estar en un libro como este, junto a personalidades. Y para mí fue un privilegio también poder, desde ser hija, pero también de especialidad. Yo soy historiadora, soy profesora de historia también. Y mirar un poco desde esa visión dual, un poco, pero también intentando poder decir que conviven el trigo y la cizaña, pero el trigo crece más alto y las personas con sus formaciones pueden ejercer un liderazgo, y en ese sentido siento que hoy día los jóvenes se restan a este liderazgo que tiene más con la búsqueda del bien común, y más bien hay una cultura tan individualista que la gente busca su proyecto personal. ¿Cuál es su próxima meta? Yo destaco que mi padre siempre decía que la vida no consiste en ponerse metas, sino que consiste en ir haciendo las tareas que la misma vida te pone, que Dios te pone, que tu conciencia te pone. Y yo creo que es algo que se ha ido perdiendo. Tantos líderes tan notables en tan diversas áreas, y creo que hay que rescatarlos. No quiere decir que no existan, existen, pero la cultura actual tiende a más bien a no incentivar ese tipo de liderazgo. Así que agradezco estar aquí hoy día y poder compartir con ustedes estas palabras y oírlos, y además expectativa de leer el libro con biografías tan interesantes. Muchas gracias, Mariana, por estar y por haber escrito sobre tu padre. Bueno, se nos fue. Pero realmente este es un trabajo, un trabajo colectivo, que gracias de nuevo a María Laura, que estuvo ahí como a la par, leyendo todos los artículos, invitando a filósofos, a los escritores que realmente que sumaron muchísimo valor a cada uno. Walter, que realmente tenemos el lujo de estar aquí. Cayetana, ¿quieres decir unas palabras, como decía? Yo puedo decir solamente gracias. Gracias porque creo que hay una participación increíble de los partidos políticos representantes que tenemos aquí, que han estado todos estos días con nosotros en la academia, así que muchísimas gracias por seguir estando aquí. Gracias por el panel de un nivel intelectual muy, muy grande, y que además han conseguido, como tú decías, filtrar ideas y hacerlas un poquito más actuales, más de andar por casa, que viene muy bien. Gracias también a los jóvenes que están aquí, que muchísimas gracias por venir de verdad, y que sepáis que esto es un aperitivo increíble. Es entrar en ello y os va a dar ganas de seguir leyendo. Aunque no lo creáis, va a ser ganas de seguir leyendo estas ideas, estos textos. Me encanta una cosa, Mica, y es que todo esto aquí, que me gusta ver el proceso, porque tú recuerdas cuando estuvimos, yo soy de cooperación internacional trabajando con partidos políticos. Y tenemos un proyecto, el CIC tiene un proyecto con cultura democrática. Y una de las cosas que habíamos notado es que
muchos de los partidos políticos, los jóvenes, no tenían ideas, valores, y les faltaba todo ello. Y esto lo comentamos y me encanta que esa idea ha surgido luego después ha ido derivándose en la red y la red ha creado este libro. Esto sí que es una acción basada en una idea. Es otro ejemplo más. Así que muchísimas gracias. Agradezco mucho toda vuestra presencia y permitidme hablar y espero que me hayáis escuchado bien porque me he dejado todo, la voz, el alma en estos días aquí en la Argentina. Así que muchas gracias a todos. Nadie se atrevió a un aplauso, pero